Amigos, amigas, rockeros, rockeras, gente en general que sigue la historia de mi vida en el rock, pues tratándose de enterarse de cómo sucedió todo desde 1954 en adelante, ¿no? Yo sé que son expectativas que por el contenido que es largo de explicar, vivencias personales, pues que a muchas personas pues ni les va ni les viene lo que a uno le sucede, pero como esas vivencias personales a los que sí siguen el tema les apetece escuchar lo que sucede fuera de Canarias, ¿no? A nivel nacional, a nivel internacional, pues yo les agradezco que, bueno, que lo escuchen, que lo analicen, que lo piensen. Todo eso es digno de agradecer, porque no deja de ser la vida de una persona que ama el arte del rock y que dentro del plan cultural, pues la cultura no le ha dado ni a mí ni a la gente con la que yo hablo nada, en absoluto. Le da a la persona pues que tiene un puesto de trabajo y que en ese puesto de trabajo cuando se jubila pues se ha cotizado los años que son necesarios, pues está cobrando una paga, ¿no? Y luego pues está la diferencia entre el ciudadano normal y el político, ¿no? Porque el político, aunque no dispare un palo al agua, al final termina forrado, ¿no? ¿Sí? Siempre. Es raro que usted escuche a un político que lo esté pasando mal, ¿no? Pero en fin, es lo que hay. Y para dar comienzo hoy al tema, ya saben que yo tengo una noticia hoy, digamos que muy triste, ¿no? Tengo una noticia muy triste que me enteré por mi charla de querer hacer un trabajo que todavía no les voy a anticipar, pero que ya tengo hechas, pues como unas 12 canciones tengo hechas. Es un proyecto que tengo que vamos a ver cómo lo puedo realizar, cómo lo puedo llevar a cabo y ya veremos lo que hay, ¿no? Pero no solamente les anticipo de que hay un trabajo y un proyecto que quiero llevar a cabo. Bien. Pero la noticia triste del día fue al querer que participara en esto un señor que para mí tiene todas las garantías del mundo, un músico excepcional, es de los pocos músicos que trabajan todos los días, ¿no? Y que yo aprendí de él sin que él se diera cuenta, ¿sí? Aprendí a música, a cine, a convivencia, a muchas cosas, ¿no? Y su nombre es Arturo Alonso, ¿sí? Que también tiene el otro proyecto también. Tiene un proyecto muy bueno y fue el que me dio la noticia. Yo realmente me quedé helado, totalmente helado, ¿sí? Un señor que yo hace como 4, 5, 6 días puse ahí en Facebook como un amigo entrañable, como un amigo al que hay que respetar, porque además como músico fue sensacional, un gran compositor, músico, cantante y un gran compositor, que le dio pues a Llurena Martín, le dio la oportunidad de ganar el Festival de Candelaria con la canción Loca. Jero Peseño falleció. Es que no sé, cada vez vamos quedando menos aquí. Cada vez somos menos los que podemos contar la historia de la historia de atrás. Cada vez somos menos.
se nos fue pues un líder en música y un líder como persona, ¿no? Muy buena persona. Y claro, tengo que dar esta triste noticia porque yo lo apreciaba una barbaridad y me he quedado tieso. Me he quedado tieso totalmente. Y luego por otro lado, pues una enorme alegría de que Shoei, un líder con las Ratas, un grupo de rock Las Ratas, pues hoy es su cumpleaños y hay que felicitarlo porque es una persona que tiene sus ideas avanzadas, del rock avanzado, y lógicamente pues eso hay que valorarlo. Le guste, a usted no le guste ese tipo de música, como en mi caso, pues claro, es un tipo de música que a mí particularmente no es aquella que escucho todos los días, pero que cuando la escucho entiendo perfectamente el sentido que le dan especialmente a las letras, más que a la música. El sentido de las letras son muy importantes para que una sociedad avance, ¿no? Con la crítica, ¿sí? La crítica es la que hace que avance la sociedad, ¿sí? Porque si usted deja hacer a los políticos todo lo que les da la gana, pues ¿cómo puede avanzar? ¿Sí? Hoy veía yo una foto, no, veía hoy una foto esta mañana en el que habían arreglado toda la parte baja de ese aparcamiento de coches ahí en la Plaza de España, pero que seguía puesto con pilares. Y eso fue un gran peligro para los que fueron al carnaval a bailar y a pasarlo bien, ¿no? Si imaginan ustedes lo que hubiera ocurrido si eso se hunde. Entonces ya no salimos en el libro Guinness, salimos en el libro de sucesos y de sucesos trágicos, en fiesta. ¿Sí? Pero en fin, eso es lo que hay, ¿no? Eso es lo que hay. Y como ya les dije, mire, yo me he centrado estos días más en lo que opinan los demás que en mi propia opinión. Es decir, sí, hago mis apuntes, pero yo leí lo de mi amigo Juan Antonio Ramallo, mi hermano Juan Antonio Ramallo, mi man mucho dentro de mí, Juan Antonio Ramallo, la crítica de Juan Mesa, sí, fabulosa, el avance que le dio a la música rock Cristóbal de Armas en Radio Nacional de España, muchísimo, el apoyo que le dio a los grupos que nacían en aquel momento, a Cristóbal de Armas, el fallecido Luis Villegas, que nos contó toda la historia y el recorrido que hizo, ¿sí? Y la de Manolo Chinea en su intento en la península de meter una música rock que en aquel momento, bueno, yo dije Emerson Lake and Palmer, fue lo que dije, ¿no? Pero él nombra a Jethro Tull, por ejemplo, ¿sí? A gente que realmente hacía una música en aquellos años de muchísima calidad y que, bueno, pues él con su intento de Euterpe quiso abrir las puertas de ese tipo de música a nivel nacional, y le cerraron las puertas en Madrid y en Barcelona, en los dos sitios. Es decir, que hicieron una música para el recuerdo, hicieron una música de recuerdo, no una música que imperara como otras músicas, ¿no? Imperó pues en personas como yo, en mí, que yo pues los veía tocar y decía, tremendo grupo de Euterpe, ¿no? Y luego pues tuvo el desgraciado fallecimiento de Guimerano, ¿no? Y yo cuando me encuentro con Manolo Chinea, pues es una alegría
encontrármelo por la calle y hablar un poco de cómo va todo el panorama rockero, no solo en Tenerife, sino en toda Canarias, ¿no? Y claro, hablando con ayer fue o anteayer fue, hablando con Toño Ariza, pues llegamos a la misma conclusión. Es decir, que como no te tomes esto como un hobby, lo llevas claro. Y miren ustedes que Toño Ariza trabaja y tiene sonido en el Long Star y tiene sonido, no sé si en el Dubliner también pone sonido, pero es que, y luego como músico pues está con All Friends, que hicieron una grabación de Loco, la canción de Yugo Inga, y la grabación que les hizo Gregorio Chueca es una grabación a unos músicos de una calidad extraordinaria, la de Carlos Serrano cantando y tocando, acústica, ¿no? El Toño Bencomo con su guitarra, siempre con sus punteos geniales, el Toño Ariza con el bajo, y luego parece que es un familiar de él el que tocó la batería, ¿no? Que tocará en orquesta o algo de eso, que fue el que llevó el ritmo de la batería. Y la grabación que hicieron fue maravillosa, y yo pues ahí lo destaqué. Como destaqué también la actuación del grupo de Richard Hernández en Las Palmas de Gran Canaria, haciendo blues, haciendo la música que les apetece, claro. Y vamos, ahí participó Antonio Vallejo también, ¿sí? A mí es un cantante que me encanta, de Las Palmas de Gran Canaria, Antonio Vallejo, y que colaboró también en sus grabaciones con esta gente de Doc Evil Studios, donde está Caco y Samu, y te hacen inteligencia artificial. Maravilloso. Son gente increíble, ¿no? Son gente increíble. Canarias, de Tenerife, de Las Palmas, de Lanzarote, sí, son gente maravillosa. Pero claro, esa maravilla que nosotros tenemos aquí, como no le hacen caso, pues no tenemos una televisión, una radio que se dedique de pleno a lo canario, ¿no? A lo nuestro, darle cabida diariamente, no de vez en cuando algo, no, darle cabida a lo que se hace, ¿sí? Tener un programa de televisión o dos o tres fijos en las televisiones donde haya competencia y que puedan ir los grupos de rock tinerfeños, gran canarios, lanzaroteños, de La Gomera, del Hierro, claro. Y hablando de La Gomera, pues yo, claro, veo a Juan Mesa, que estuvo de batería en swing en el grupo primario, ¿no? Y que hoy es una persona que trabaja con gente de por aquí y de gente foránea, y se va para aquí, se va para allá, está universalmente siendo el cantante canario que más está luchando fuera de Canarias, ¿sí? ¿Sí? Y que utiliza muchísimo el sentido canario de todo, de crítica y de positividad, ¿sí? Lo que hizo en el escrito que reflejó en mi libro, ¿no? En 50 años en clave de sol. Y claro, llego al punto de 1954, donde pues en aquella formación del año 55, 1955, donde los Rocking Boys, pues hoy, dentro de ese movimiento que le estoy dando a este programa de opiniones de personas
que no es la mía, como ya he comentado, sino que son opiniones de otras personas que son coincidentes en Tenerife y en las Palmas de Gran Canaria, y en Tenerife, y que eso repercute en el resto de las islas, ¿no? Pues hoy tengo aquí las impresiones de Antonio Molano, que falleció pues hará unos meses atrás. También es otro que se nos fue de nuestra época, pero que dejó en el libro 50 años en clave de sol, dejó un escrito, y a ese le voy a meter el diente hoy. Hoy voy a hablar sobre eso, del primer batería que existió en Canarias, Tenerife, Canarias, y después de eso, vete a saber si fue de todo el territorio español, el primero. Habrían otros, sí, pero que tocaban música de verbena y no de rock. Como usted se va a los libros de música españoles que han salido al mercado y ninguno refleja nada de eso, pues claro, usted se queda inalvis, ¿no? Y diciendo, ¿y por qué no figura nada de eso? Cuando figuran otras personas, ¿no? Que hicieron, digamos, sí, los Pequeñiques, los Relámpagos, sí, son grupos iniciales a nivel nacional, pero que salieron mucho después de que salieran los Rocking Boys. Y creo que ya fue en la época de los Apaches, los Ídolos, ¿sí? Es cuando empiezan a aparecer toda esta gente, ¿no? Pero antes de eso, pues que uno tenga noticias, porque antes cuando yo podía, digamos, teníamos la revista de Mundo Joven, o teníamos la revista Fonorama, ¿sí? Cuando teníamos ese tipo de revistas, usted se podía enterar perfectamente de las cosas que sucedían a nivel nacional. Pero, claro, como Canarias siempre era olvidada y aparecía, pues, cuando algo ocurría, y como ya se sabe que siempre, pues las noticias de mayor alcance son aquellas en las que hay algo que se produce y que son, vamos a ver, las que venden en primera página, ¿no? Y las que hacen que la televisión sea más vista y todo esto, ¿no? Como hacen en el famoso ese programa deportivo, El Chiringuito, líderes. Todo por el objeto de que te pongan publicidad, ¿no? Sí. Porque hay otros tantos programas que no son iguales, son mejores que ese, pero no tienen el potencial, digamos, de discusión, ¿no? De que se basan más en el Real Madrid y un tanto menos en el Barcelona, y entonces pues eso produce ese morbo, ¿no? Ese morbo. Si existiera ese morbo a nivel nacional de grupos entre, en aquella época, Brincos y Bravos, o Bravos y Brincos, ¿no? Por ejemplo, por decir dos nombres, ¿no? Españoles. Y a nivel internacional, Beatles y Rolling, dentro de lo que era el rock, digamos, más comercial que el que hacía, pues, no sé, ya con el rock duro, AC/DC, o música más, no sé, Emerson, Leigh Palmer y Pink Floyd, no sé, esos distintivos, Peter Gabriel, ¿no? Lo que más bien usted suele ver y suele seguir es que ellos, los grandes, se unían entre ellos y provocaban una música que generalmente el líder era Paul McCartney en esta etapa, ¿no? Y un poco en la etapa anterior fue John Lennon, ¿no? Y entonces con gente de los Rolling Stones y con esto pues te hacían sus conciertos, ¿no? Sí.
Pero como les estoy diciendo, iba a hablar de lo que escribió Molano, ¿no?, en el libro. Y entonces, pues bueno, como ya es habitual que ustedes saben, en mí el tema está en leer correctamente lo que pone, bien dicho, ¿no? Y para eso, pues es necesario que yo use, como ya les he dicho, use la lupa. Use la lupa, no me queda otra. Y que le dé más luz a este sector para poder leer mucho mejor el asunto. Y empieza diciendo, Antonio Molano empieza diciendo: ¡viva la música! ¡Viva! Pero viva la música, en este caso nuestro, el rock, que es la migaja del pan. Bien. Dice: a lo largo de las últimas 5 décadas ha quedado marcada en el tiempo una huella musical conformada por un amplio abanico de ritmos, intérpretes y melodías, muchas de ellas perdidas y luego desaparecidas de los diales radiofónicos, al igual que casi han dejado de existir las grandes formaciones musicales, las grandes orquestas. En ese multicolor espectro, desde el minué, pasando por el vals, el mambo, el foxtrot, la rumba, el calipso, el bolero, el cha-cha-cha, el paso doble, la lambada o el reggae y otros muchos ritmos más, ha permanecido vivo el rock and roll en sus diferentes versiones, pero ninguna como las de la década de los 60, con nombres históricos e inolvidables como el de Cliff Richard, Elvis Presley o Bill Haley y sus cometas. Y sin duda alguna, los eternos e inmortales Beatles, quienes marcaron toda una especie, dejando una época, ¿no?, dejando para siempre señalado con letras de oro un antes y un después en el panorama mundial del siglo XX. Continuamos. Antonio Molano, que en paz descanse, que en la gloria esté. El rock sigue vivo, le pasa como el bolero, estarán para siempre vivos entre nosotros, porque las nuevas generaciones la han asumido, pero 50 años después todo se ve con una óptica, otra óptica. Entonces participábamos de manera activa con precarios medios y pocos recursos, pero de forma amateur y con muchas ganas, ¿cierto? ¿Cierto? No nos importaba tanto el dinero, solo nos ganaba hacer música,
y salvo aquellos famosos canarios comandados por Teddy Bautista, que dieron el salto y regresaron triunfantes desde New York, pues más pudieron hacer las mismas. Actualmente es otra cosa. En el mundo de la música, aunque otras con ciertas complicaciones, todo parece más fácil y asequible. Hay más posibilidades económicas, plazos, créditos y tarjetas, cuando especialidades y muchos instrumental donde elegir. Facilidad para hacer maquetas, discos y acceso a los medios de comunicación, festivales, concursos y escenarios por donde, aunque a los isleños les sigue costando mucho atravesar el charco, aunque sí, dice, concursos y escenarios por doquier, aunque a los canarios, claro, aunque hoy en día existe mucha más facilidad para eso y hay mucha gente joven que se aventura. Pero ya he contado lo del grupo Swing, ¿no? Y lo que contó Jesús Beltrán sobre los Sombras, ¿no? Dice, no obstante, en estos momentos los canarios y la música que hacen, sea cual sea, tienen un gran cartel donde quiera que estén presentes. Se han ganado a pulso el reconocimiento y el aplauso más allá de nuestras fronteras. Cierto, pero lo que es, digamos, ser un number one arriba, eso se produce, bueno, ustedes lo saben, no hace falta ni que se lo diga, ya lo he dicho cientos de veces, ¿no? Dice, por todo ello, desde aquí mi aliento a los amantes de las 7 notas, mostrando al mundo ese espíritu creativo que proporciona el sol de nuestras islas, porque la música siempre será necesaria para alimentar el alma y el espíritu en todas y cada una de las manifestaciones. ¡Viva la música! Antonio Molano. Bueno, como pueden ver, se ha reservado muchísimo contar la historia de su inicio, ¿no? Con los Rocking Boys. ¿Sí? Se ha reservado eso. Podía haber hecho un escrito en el que hubiera reflejado su tiempo en los Rocking Boys, el montaje de los Rocking Boys con los amigos del rock and roll, la llegada de Luis Tavío, las actuaciones de los Rocking Boys en sala, pero no. Él se ha centrado en la música en general, ¿no? Le ha dado un baño a la música en general. Y yo el otro día les mostré la fotografía del bar alemán donde empezó mi padre a trabajar y del estadio Rodríguez López, ¿no? Les empecé a mostrar estas dos fotografías, ¿no? La inauguración en el estadio Rodríguez López del césped,
con el Partido Atlético Madrid-Tenerife, ¿no? Que terminó en empate. Pero aquí me pueden ver, en esta foto, me pueden ver, a ver, tiro para allí, aquí, donde José Guillermo Rodríguez Acosta, mi profesor, mi primer profesor, el que me llevó al rock, pues la foto ya le cortó medio rostro, medio cuerpo, y yo salgo entero, sí, salgo entero, en la época pues que, no sé, tenía 11 años yo, o 12 años, 11, 12 años, que es cuando conozco digamos, a fondo a los Rocking Boys, ¿no? Sí. Y luego, si se dan cuenta, aquí arriba, no, a ver, tiro para allá, eso es aquí, estoy ahí con mi exmujer, mi cuñado con su exmujer, Melo y Loli, Loli Vascones, que también falleció, también desgraciadamente falleció, la hija del estanco de Hugo Duro en la calle San Martín, como así se le conocía. Y aquí debajo estoy con Vicente González en una parte de la terraza, aquí de esta casa, una pequeñita terraza que teníamos en lo alto, porque toda la casa era de teja inglesa, ¿no? Y ahí con Vicente, y yo tengo puesto aquí como decorado de risa, de humor, ¿no? Tengo puesto la tapa del Tomavistas, que tenía una Super 8, la tapa del Tomavistas, y bueno, una foto en plan humor con un Vicente González que falleció, según tengo entendido, falleció, y que fue un gran batería. Y que es historia porque yo ya comenté, ¿no? Lo comenté, lo dije, que cuando uno escribe un libro, claro, y es un libro biográfico, uno debe de ir a las personas que realmente estuvieron, que realizaron ese trabajo, para que esa persona le diga cómo funcionó todo. Y claro, a este señor que he enseñado, a Vicente González, lo sitúan en el libro Estremécete como que me sustituye en el grupo. Pero digo, ¿pero qué? Sustituir a una persona que esa persona está trabajando, ¿no? Está en el trabajo, se va del trabajo y lo sustituye otro. Pero es que en mi caso, yo no estuve en el grupo, lo fundé, pero yo no estuve en ese grupo. No estuve, lo fundé con el nombre de los Camisas Negras, pero yo no tenía ni batería, tocaba con los tenedores. ¿Sí? Y en el Frente de Juventud, en la Ciudad Juvenil, en las procesiones tocaba yo el redoble con el tambor, que dirigía la banda de cornetas del Frente de Juventud de la OGE, lo dirigía Bernardo, que era artillero, ¿no? Y quizá ese movimiento musical que siempre ha imperado en mí, porque Bernardo dijo, tú eres el redoble, y yo iba en la procesión tocando eso me sirvió pues para que mi tío Efrén Crisólogo Hernández Pérez, que también está fallecido, es decir que este programa pues tiene un algo que me duele, pero es que es la realidad, es la pura realidad. Estamos desapareciendo todos los puretas, ¿no? Estamos desapareciendo lentamente. Desgraciadamente es así. Vamos quedando de momento unos pocos, ¿no? De los muchos que habíamos, pues claro, la edad pues ya te lleva a desaparecer, ¿no? Y eso fue quizá ese movimiento que yo pues llevé a cabo, fue el que me hizo que mi tío Efrén me llevara a tocar. Cuando yo le dije,
realmente no sé. Y me llevó al Hotel Neptuno. Y después llevó aquel el Flamenco y me llevó al Hotel Nautilus, aunque solamente pude hacer una actuación. Y me dio de gratificación 5.000 pesetas, ¿no? Que yo se lo dije a mi tío Efraín. Hice pues todos los días ahí. Pero fue cuando lo nombraron director de la banda de música municipal de Garay Chico, ¿no? Y tuve que irme con él para allá. Claro. Porque yo con la edad que tenía, a ver quién me llevaba y quién me traía. Claro. Así era el quid de la cuestión, ¿no? Y claro, todas esas cosas que me empezaron a suceder, que ya he venido contando, ¿no? He venido contando a todos ustedes a través de los capítulos. Ya estamos en el capítulo número 15 capítulos. Pues centrarme, como ya he dicho muchas veces, tengo que centrarme en cosas, digamos, concretas. Ya lo hice con Manolo Pérez, lo hice con Arturo Alonso, con Marcos Castilla. ¿Sí? Y hoy quiero hacerlo con Simón Higuera. Lo quiero hacer con Simón Higuera porque Simón Higuera fue una persona que cuando entré dentro del mundo del rock y yo estaba buscando apoyo para poder moverme, pues el primero de todo fue Pepe el Barba. Pero Pepe el Barba, con Vicky, pues no sé cuál fue el problema, porque también Pepe el Barba, también desgraciadamente falleció, después de que me hiciera el favor de ponerme el sonido en el homenaje que me hicieron en el Cine Víctor, los músicos, ¿no? Después de eso. Pero Simón Higuera permaneció conmigo y de una manera, yo no sé cómo él, no sé si él buscaba promoción o si lo hacía porque tenía conmigo esa amistad entrañable que muchas veces se produce entre personas, pero el caso es que me vi bastante negro, ¿no? Me vi fastidiado, porque era sacar adelante grupos, como fue el caso de La Época o Eterno Pecado, ¿no? En un momento determinado, y sacar adelante a Beatriz, ¿sí? Y para eso había que luchar mucho, ¿no? Había que luchar mucho. Y nos fuimos al caletón de los Realejos, de los Silos. Nos fuimos allá al caletón, a la caleta. ¿Sí? Y teníamos que una gran bajada y abajo era como una cancha, ¿no? Deportiva o algo de eso. Y ahí se montó el escenario. Y allí llevó Simón Higuera su equipo, pero como no había luz en el recinto, hubo que montar una generadora de electricidad, ¿no? Y aquella generadora de electricidad en un momento determinado hizo ¡plaf! Dios mío. Dios mío. Y era en la época del pop. Era en la época del pop. Y yo dije, pero vaya mala suerte con Simón en este tema. Y claro, el hombre estaba hecho polvo. Y me dijo, venga, lleva tú el furgón, que yo me voy detrás durmiendo, aprovechando el sueño. Yo que tenía poca experiencia y que nunca me ha gustado conducir, no he sido una persona amante de los coches, de los rallies, de nada de eso, sino usar el coche cuando me era necesario para una cuestión de trabajo, ¿no? Y que cuando se conducía más Juan Ramallo que yo, porque yo conducir, pues sí, vivía en el barrio de La Salud, por ejemplo, iba, digamos, con mi familia, con mi mujer, mi hija y tal. Y varias veces me robaron el coche para ir a robar y venía la policía a buscarme y bueno, hacían
que tomaban las huellas dactilares ahí donde está el gobierno civil y todo eso, ¿no? En todos esos fregados, ¿no?, que se montaban. Pues yo, que no he sido nunca un amante de la conducción, pues no me ha quedado otro remedio que conducir, claro. Incluso hay una anécdota en un Rock and Field, o fue un festival infantil, no recuerdo muy bien, que Manolo Negrín, de Radio Juventud de Canarias en aquel momento y después pasó a Radio Nacional de España, en los deportes, me prestó un coche como de esos antiguos negros, ¿no? Y bueno, pues llego, aparco el coche fuera del Teatro Leal, enfrente, que se podía aparcar. Y llegó un camión de una empresa tinerfeña y le hundió un lateral. Y era un préstamo que me había hecho él del coche, porque el mío estaba en reparación o algo de eso. Fue increíble. Tenerle que decir a Manolo Negrín lo que había pasado me fastidiaba una barbaridad, pero él se lo tomó sin demasiada, digamos, enfado o tal, sino que bueno, pues hay que arreglar el coche, y el coche se arregló, la chapa, se arregló todo, se pintó y todo ese tema. Y yo es que no sabía ni cómo reaccionar con Manolo Negrín, ¿no? Viendo que conmigo se comportaba excepcionalmente, ¿no? Conmigo se comportaba muy bien, ¿no?, demasiado bien. Y yo, pues, bueno, como las cosas pasan y siguen pasando, ¿no?, y pasan años, y lo único que queda, como les estoy contando, son recuerdos mentales, pues lógicamente te quedas con una marca para toda la vida por lo que ha pasado, ¿no? Y entonces, bueno, pues sucede algo curioso, y es que a través de Lucía Luisa Ramos Vaquero me conecta con los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca de La Laguna. Y yo ya pues tenía ese movimiento que ya sí le había puesto al nombre del colectivo Fresinata en Tour, después de todas las aventuras de Beatriz con Luz Casal, de Miriam en Fuerteventura, de hacer eventos como el Todos Juntos, ¿sí? Todo eso, ¿no? De darle cancha a gente como a Sally León, a Carol, ¿sí? De que pasaban de la edad ya, digamos, infantil y montaba dúos, como fue el caso de Jessica y Raúl Negrín, como Juanjo y Fátima, que habían estado en el grupo Fresinata, y como les conté, ¿no?, en el capítulo de ayer, pues no sé si fue en fotografía, cuando veníamos de actuar en Alcalá, a través de Jaime, una gran persona, un gran presentador, creo que fue el que nos hizo ir a Alcalá a actuar a través de Producciones Oye, y al regreso hubo un accidente no provocado por nosotros, pero nosotros íbamos muy bien, ¿no?, enfilados, y dentro del coche pues iba el matrimonio que llevaba a su hijo con Fresinata, creo que el nombre es David, y iba también la hermana de David, y sentados detrás estaba David y Paco, e Iván, el fallecido también Iván. Es que esto es horrible, estar hablando de fallecidos y tan jovencito, ¿sí? Porque Iván fue muy jovencito como falleció, ¿sí? Y el coche que venía lanzado detrás nuestro, que era un 4x4, había un policía de tráfico con un
luminoso de esos que decían que aminoren la velocidad y que pasen por un accidente o algo que había pasado delante, o alguien que se había quedado con el coche sin motor, parado, tal, que fuéramos de uno en uno, y el coche que venía lanzado se empotró. No se empotró, sino chocó contra la trasera del coche en el que íbamos nosotros y nos mandó contra el muro que dividía la autopista del lado que viene de allá con el lado que íbamos para Santa Cruz, ¿no? Y la niña que iba en el medio, que iba de pie, la niña del matrimonio, hermana de David, pues se comió el freno de mano. Y gracias a Dios no nos pasó nada a nosotros, salvo el susto, ¿no? Tal como después nos comprobaron en el hospital. Nos hicieron pues revisiones y nos dijeron, pues miren, ustedes se acuestan y que haya alguien que vigile, por si no despiertan. Y entonces mi pobre madre, se sentó al lado de la cama. Yo dormía en una cama litera en aquel momento. Y me acosté ese día en la parte baja, no en la parte alta, porque ya no estaba mi hermano en la casa. Me quedé en la parte baja y mi madre se pasó toda la noche acechándome. Y al día siguiente, cuando desperté, lo que sí tenía era aquí en el cuello, ¿no?, del impulso del coche, del choque, pues tenía el cuello como cuando te da una tortícolis o algo así, ¿no? No tenía, pero poco a poco aquello fue pasando, ¿no? Pero fue pasando eso, pero no el susto. El susto fue morrocotudo, ¿no? Fue morrocotudo. Y fue una actuación del grupo Fresinata cuando estrenábamos con David y con Yaisa, porque del grupo solamente quedaban Loli, la hermana de Fátima, e Iván, y actuó allí, y Alberto, que después también formó parte del grupo Fresinata, pues, y luego como cantante solista debutó allí en Alcalá. Y claro, esos son, digamos, recuerdos inolvidables dentro de la música, ¿no? Ya les he contado la cantidad de anécdotas sucedidas dentro de lo que era la música rock, ¿no? Como era, pues un grupo de repente estaba funcionando bien y a uno de los integrantes, pues, decía, me voy, y había que sustituirlo, ¿no? Y había entonces que estar buscando a ver una persona que se adaptara a ese tipo de música, que le gustara, que fuera un buen compañero. O sea, era un jaleo, de verdad, un fuerte jaleo. Y creo que es algo que ha seguido funcionando. Lo que pasa es que nosotros, ya con la edad que tenemos, pues lógicamente hay personas que van, digamos, ya teniendo dejadez en el asunto, ¿no? Teniendo bastante dejadez en el asunto, y entonces, bueno, pues no es lo mismo que cuando usted es joven, empieza con un impulso, con un ánimo y, como decía Molano, con un acto no lucrativo. El dinero era algo que nos venía bien para pagar el instrumental, pero no era, digamos, el objetivo principal de ir a tocar. El ir a tocar era una cuestión más de ganas, de deseo, de salir de un cuarto de ensayo y mostrar lo que estábamos haciendo, ¿no? Ese era el mayor deseo del rockero, salir a la calle. Y eso que habían un montón de salas y pues se podía tocar en un montón de sitios. Habían discotecas, habían cines, habían montones de lugares, y habían organizaciones, producciones en las cuales se podían hacer cosas. Claro, el mundo del disco estaba un poco más restringido y más aquí,
y mucho más aquí. Aunque los Apaches lograron grabar, los Ídolos también lograron grabar, los Misteriosos también lograron grabar. Y luego, a medida que yo fui entrando dentro de la dinámica del rock, pues se pudieron hacer otras grabaciones, no solo de grupos de rock, no solo de grupos de rock, con la ayuda de Juan Pedro Gutiérrez, ¿no? O de Ernesto Romero, que nos echaba un capote, ¿no?, en grabaciones, y que hoy en día pues se está dedicando a sonorizar, ¿no? Y luego hacer playback pues con Arturo Alonso, los que yo hacía, que claro, no tenían la misma calidad que los hiciera Arturo Alonso, claro, porque como yo ya he avanzado muchas veces, soy una persona que se introdujo en esto como una necesidad, ¿sí? Al verme solo, porque los músicos se van, Javier Parada se va para la península, Raúl Parada se va para la península, José Izquierdo se une con Paco Chinea y montan multitrack, Antonio Bello, que estuvo dirigiendo aquí el Cash Converter, también se fue para la península. Empiezas a mirar y claro, te vas viendo solo, y claro, te ves viendo con un montón de gente a la que preparar, a la que llevar a actuar, y te ves solo. Y gracias a Pepe González, que es otro fallecido, ¿no? Sí, otro fallecido, pues me facilitó en Atlantic Music pues la guitarra y el teclado, que es lo que me sirvió para ir aprendiendo por lo menos lo esencial. Y luego la ayuda que me prestó esta señora extranjera, que daba clases de canto en el Sausal, y que confió en mí, y además de confiar en mí, me empezó a mandar cantantes, ¿no? Sí, me empezó a mandar cantantes. Y una de ellas fue Llurena Martín, que es la que cantó la canción del recientemente fallecido y que me ha dejado tieso, Jerónimo Peseño, con el que tenía una amistad muy grande, pero muy, muy grande. Incluso últimamente, pues ya saben que puse una foto de él hablando de nuestra gran amistad entrañable que tenía con él y valorándolo como músico, ¿sí? Valorándolo muchísimo con la cantidad de composiciones que han quedado de él, ¿sabes? Sí. Así ha sido el asunto, y entonces claro, en todo este movimiento rockero, pues por ejemplo, pues surge la figura de Fran Baraja, por ejemplo. Era Fran Baraja y la banda Reparte, así, algo así, era como funcionaba. Y yo los veía tocar en las calles. Una vez los vi tocar al final de la calle Ramón y Cajal, creo que era, ¿no? La calle Ramón y Cajal. Creo que los vi ahí tocar. Sí. Creo que los vi en Ramón y Cajal, o también en la calle del Teatro Guimerá, también los vi tocar, sí, muy cerca de la calle La Noria. Y luego pues los he visto, digamos, tengo vídeos que ya he colocado de cuando han actuado en alguna especie de teatro, o tocando en la calle también en La Laguna, en la Plaza del Cristo de La Laguna, creo que es. Y luego, pues, otro vídeo que vi de Fran Baraja fue tocando, creo, no sé si fue en la Isla de la Graciosa, ¿no? Donde lo vi. ¿Sí? Es un tío muy activo, que además hizo un programa de radio, en el cual yo estuve, no sé si un par de veces, 2 o 3 veces, ¿sí? En la radio de Antonio Curuelo, ¿sí? También estuve allí, aunque ya había estado con Ángel Morales cuando nos convocó que me iban a hacer el homenaje
en el Cine Víctor y apareció Cecilio del Castillo, otro fallecido, apareció Nani Chinea, César Cordero, yo, y el hijo de Juan Antonio Ramallo, ¿sí?, que estaba con el Supositorio, uno de los grupos humoristas de aquí, tremendo, ¿no? Tremendo, que ahora mismo pues no sé qué es de ellos, pero yo realmente es que con el padre, con Juan Antonio Ramallo, nos desplazábamos a donde iban a actuar, lo mismo en el auditorio que en el Teatro Guimerá, ¿no? Y era una cosa, un trabajo de mucha calidad, era un humor de calidad, y ahora mismo pues no sé qué es de ellos, ¿no? No sé si lo han dejado, si lo han dejado aparcado, si siguen trabajando, no tengo ni la menor idea y por eso no les puedo contar, pero sí que participaron en ese festival, que me hicieron el homenaje en el Cine Víctor. Y claro, otra de las grandes, digamos, desgracias, porque es que no paramos, fue pues el fallecimiento de Paco Niebla, el padre de Irinea Niebla, que actuó en mi homenaje. Irinea Niebla, la única niña que actuó en ese festival de mis procedencias de la música que veníamos de atrás, infantil, ¿no? Sí, porque en ese festival, pues ya saben que la amistad que tenía Cecilio del Castillo con Pepe Benavente, pues logró que Pepe Benavente cantara hasta canciones de los Beatles, ¿no? Y estuvo Javier Parada para colaborar en el tema, que yo le agradecí una barbaridad, porque era recordar al grupo Swings, claro, cantando Javier Paradas pues con el grupo Fire Explosion en ese festival, que también pues actuaron los Almas de Goma con César Cordero, que para mí es, aparte de Toscalero, su padre y todo aquí de la calle San Miguel, pues le tengo un gran aprecio. Me permitió rodar en su vivienda de la calle San Miguel unas secuencias con Nani Chinea y Ainhoa, ¿sí?, ayudado por Eva María, que era la que me ayudó a rodar en muchas ocasiones, y que también ella participó como actriz en la película, y su hija también participaron las dos en la película, en Rebeca Gil, la primera película que hice, con la ayuda también de Gaby Pacheco, el cantante que llegó de Venezuela, pero que es tinerfeño, y que se afincó aquí. Tenía un chalet ahí por La Matanza, por ahí creo que era, y tenía un chalet con piscina, y allí pude yo rodar 2 películas. En ese chalet rodé 2 películas, la de Rebeca Gil, pero también rodé un mediometraje, creo que fue, ¿sí?, un mediometraje con una chica que siempre me encantó, y además como baila, ¿no?, Cande, que se puso el nombre de Cerezade, sí. Y luego otra chica que también me encanta, que ella marchó a Galicia, creo que se fue a Galicia y tuvo hijos allí, 2 hijos o algo así, ¿no?, Yaisa, con la que he tenido alguna vez algún contacto, y creo que publicó un libro también, yo no lo tengo, pero publicó un libro, y las tengo ahí grabadas pues de aquella época, ¿no?, de esa época en las que yo hacía pasarelas, fotografías, sobre todo, bueno, pues a Cande, que la quería presentar al interview, cuando eran las chicas de modelaje y todo esto, ¿no? Y después pues hicimos también el concurso que el premio era irse a Italia, pero que la ganadora al final
le perdí el rumbo y la que ganó pues no fue al concurso. Y había sido la ganadora aquí. Se le había dado el premio a ella. Pero al final ella desapareció. No supe de ella hasta mucho más tarde, ¿no? A la que le realizó pues varios reportajes fotográficos. Sí, porque es una de las cosas que siempre me ha gustado. Complementar, digamos, en los festivales de tanto de rock como infantiles, pues como tenía cámara, pues iba allí y grababa cosas, ¿no? Que son muchas de las que tengo hoy en día de recuerdo. Y entonces, como les dije, ¿no? Pues yo me centraba hoy en Antonio Molano, primer batería, que creo que fue para mí el primer batería de rock a nivel nacional. Puedo equivocarme, pero como los que escriben libros en la península a nosotros nos ignoraron, solamente empezaron a darnos chance cuando salieron los canarios con Teddy Bautista, pues de resto aquí pues ignorados totalmente. Pero claro, cuando ellos venían aquí y veían la calidad que tenían los grupos en Canarias, se asustaban y nos decían, pero ¿qué hacen ustedes aquí si nos dan 30.000 vueltas? Pero bueno, el sentido nuestro pues siempre ha sido más de el miedo a salir a la aventura, cosa que hoy en día pues yo me alegro un montón de que mucha gente haya roto esa barrera que había, hayan roto la cinta de la frontera y se hayan desplazado como se desplazaron las ratas, por ejemplo, del cual pues ya digo que hoy es el cumpleaños, hoy no, ayer fue el cumpleaños de Xavi, ¿no? Un tío genial, que hace lo que realmente se debe hacer dentro de cuando tú tienes un show, como el que hizo Samara en el Rock and Feel 77, ¿no? Pues Xavi es un tío que se quita la camisa y se queda con el pecho al descubierto, ¿no? Es decir, que es una persona que, bueno, pues yo siempre eso lo aplaudo. Porque es romper con lo habitual. ¿Sí? Es romper con lo habitual. Pero lo único que sí mantengo y me sigo manteniendo es que lo que no puede ser y no debería ser es que un músico suba a un escenario y se parezca con el que lo está escuchando debajo. Para mí siempre un músico debe llevar una pinta totalmente diferente al que está debajo escuchando, porque eso significa ser artista. Claro, usted no verá una obra de teatro donde cada personaje pues tiene un papel, un rol que representar, y entonces ese personaje viste como pone el guión. Claro. Que muchas veces esa vestimenta se asemeja con el que está sentado, sí, porque es una pieza de teatro. Pero cuando es un grupo, a mí por ejemplo, pues me gustaba cuando salía Cliff Richard y los Shadows, cuando salían los Beatles, ¿no? Pero claro, después eso se empezó a romper y empezaron pues a salir los pantalones vaqueros rotos por las rodillas, las camisas de colores, cada cual vestía como le daba la gana, y eso pues es lo que ha imperado últimamente. Entonces usted va a ver un festival, un evento, un concierto, una actuación en un club, y resulta que usted ve a los 4 o 5 componentes, cada uno vestido a su manera, ¿no? No ve usted un grupo que se distinga de la gente que lo está viendo, ¿no? Y eso, pues claro, es un gran problema. Pero sí, por lo menos para mí. Para mí me encantaban los Cires, por ejemplo, o los Mustang o tal, cuando salían con aquella vestimenta y rompían
rompían digamos, lo que era el público, ¿no? Porque es totalmente distinto. O cuando usted ve a un cantante de color que sale con pintas y rollos, ¿no? Diferentes, ¿no? ¿Sí? Pero todo eso se ha roto. Es decir, que el modernismo ha hecho que muchas cosas vayan cambiando y que hoy, pues, bueno, salvo alguien en especial que se lo tome de otra manera y te salgan todos uniformados, como yo hacía con los niños cuando cantaba con Fresina Tantur, que salía pues el grupo vestido como grupo para diferenciar a esos niños de los que estaban viéndolos de fuera. Pero en fin, el capítulo 15 hoy, digamos que lo termino aquí en este momento, y mañana pues será el 16, ¿sí? Y le seguiré contando porque realmente en 50 años de Clave de Sol, que hoy le tocó el turno a Antonio Molano, ¿no? Exactamente, ¿no? Antonio Molano, pues con Viva la Música, viva, que viva la música. Mañana viene ¿Qué tiempos aquellos?, ¿no? ¿Qué tiempos aquellos?, el cual está firmado por Luis Felipe, que por cierto ayer estuvo aquí, ayer o anteayer estuvo aquí en la puerta de mi casa y estuvimos hablando un rato, recordando cosas como por ejemplo de una película que él me estaba contando, de que trabajaba Ronald Reagan, y no sé si me dijo también Errol Flynn o algo así, me dijo, y consideraban al malo aquel que protegía a los chicos de raza negra que iban en el tren. Imagínense, ese era el malo de la película. El que protegía a la raza negra era el malo de la película. Fíjense los tiempos como han cambiado, ¿no? Sí, los tiempos como han cambiado. Cómo se despreciaba a la persona porque había nacido con otro color. Pero en fin, ese será otro capítulo que ya contaré, porque poco a poco nos iremos aproximando a la cuestión final de lo que fue Fresina Tantur y entraremos después en el mundo del cine, que son 24 largometrajes y 8 cortos los que llevo hasta el momento, hasta que pueda producir la siguiente película, que veremos si este mismo año puede ser. Así que hasta mañana.